Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegado el día octavo en que debía circuncidarse al niño, se le llamó con el nombre de Jesús, nombre que le dio el ángel antes de ser concebido. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Carísimos, he manifestado a todos los hombres la gracia de Dios Salvador nuestro, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y el glorioso advenimiento del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todo pecado, purificarnos y hacerse un pueblo fervoroso en el bien obrar. Estas cosas has de predicar y exhortar en nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, primer día del año civil, tenemos tres consideraciones, nos pone tres consideraciones la Iglesia a tener en cuenta. Primero, nombré al comienzo la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, que así mandaba la ley antigua, el pacto que había hecho Dios con Abraham cuando Él lo aparta. Abraham lo saca de su ciudad, de su familia, de todo, y lo hace padre de un pueblo en el cual se iba a conservar la fe. Y de allí Abraham, Isaac, su hijo, de Isaac a Jacob, Jacob, los 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, con la cautividad de Egipto, y ese pasó a ser el pueblo elegido, figura, entiéndanlo bien, de lo que después iba a ser la Iglesia de Dios, la Iglesia católica, apostólica formada, romana, formada precisamente para llevar a las almas a Dios, cuya figura tenemos en el Antiguo Testamento el arca de Noé, que fue la única tabla de salvación que tuvieron aquellos que sufrieron el castigo del diluvio. Los que subieron al arca, los que estaban dentro del arca, eran los Noé con su familia. El arca es figura de la Iglesia. Dios había reservado un pueblo en el Antiguo Testamento donde se conservara la ley, la verdadera fe, porque ya había pasado. Noé, primero Adán, después de reproducirse por la tierra, se corrompió el género humano, vino el castigo entonces del diluvio. Otra vez Noé es conservado en la verdadera fe, vuelven a reproducirse los hombres, se vuelven a distorsionar el seguimiento de Dios, y entonces ahí Dios saca a Abraham y le da, en figura de ese pacto, el rito de la circuncisión, que era cortar una parte del cuerpo, en figura de la pertenencia al pueblo elegido. En cierta manera, era figura del bautismo que tenemos nosotros ahora en la Iglesia, como el primero de los sacramentos, el sacramento de la iniciación, donde entramos a formar parte del pueblo elegido, que es la Iglesia católica apostólica romana. Pero también la Iglesia, además de festejar hoy la circuncisión de nuestro Señor, también festeja la octava de Navidad. O sea, les dije yo ayer que la Navidad se alarga por 8 días para que tengamos en cuenta, pero hay muchas partes de la misa que son de la misma fiesta de la Navidad, para tener en cuenta al niño Jesús en calidad de Redentor. Y mañana vamos a festejar el santísimo nombre de Jesús, y va a ser el mismo evangelio que acabamos de escuchar hoy, porque era costumbre, así como nosotros en el bautismo imponemos un nombre, se imponía el nombre en el momento de la circuncisión. Pero también la Iglesia quiere que tengamos en cuenta a la Santísima Virgen María como Madre de Dios, fiesta que ya tenemos el 11 de octubre, que festejamos la fiesta de la maternidad divina, la consideramos a la Virgen Madre de Dios, porque ella es la madre
de Jesús, y Jesús es una persona, y esa persona es la persona del Verbo, es la persona, segunda persona de la Santísima Trinidad, por lo tanto, ella es Madre de Dios. Pero hoy se considera más que nada a la Santísima Virgen en su maternidad divina, en el sentido de que ella es la que nos da. Fue el camino que Dios quiso para darnos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue el nombre que eligió la misma Santísima Trinidad, porque el arcángel San Gabriel fue simplemente un mensajero de parte de Dios a la Santísima Virgen. Le encontrás por nombre Jesús, que significa Salvador, porque precisamente iba a cumplir esa función de salvar al género humano del pecado, recuperar aquella gracia santificante que les hablaba ayer, volvernos a dar la oportunidad de convertirnos de criaturas solamente de Dios en hijos de Dios por la gracia santificante y por lo tanto partícipes de la misma vida íntima de la Santísima Trinidad. La misma oración de la misa de hoy nos pone en esa consideración de María Santísima. Oh Dios, que por la fecunda virginidad de la bienaventurada Virgen María procuraste al género humano la gracia de la salvación eterna, haznos sentir la eficacia de su intervención, por la cual nos fue dado recibir al autor de la vida, nuestro Señor Jesucristo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando meditábamos el misterio de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel, en esa fiesta tan hermosa donde la Virgen, ya siendo Madre de Dios, gestando el cuerpecito de nuestro Señor Jesucristo en su vientre, inmediatamente va a visitar a su prima Santa Isabel y nuestro Señor ya empieza a actuar desde allí, santificando a su primo desde el vientre materno. San Juan Bautista fue santificado en el vientre de Santa Isabel. Y me acuerdo de haber leído alguna vez un comentario que era como las ansias que tenía Jesucristo de ya empezar a dar gracias, derramar gracias a la humanidad. Apenas nacido, ya lo vemos también con los pastores, con los reyes, derramando sus gracias. Y hoy, en la circuncisión, derramando su primera gota de sangre, con esta ceremonia que era cruel, en cierta manera, en el sentido que era una herida que se producía en el cuerpo y por lo tanto dolor y derramamiento de sangre. Todos los santos están de acuerdo que esas gotas de sangre eran gotas de un Dios y por lo tanto tenían valor infinito y hubieran bastado para redimir este mundo y 1000 mundos más si los hubiera, con los millones y millones de pecados que hubiera cometido esos mundos. ¿Por qué? Porque la sangre de Dios tiene valor infinito. Hay un San Alonso Rodríguez La Fuente, cuando escribe sus meditaciones, pone en labios de la Virgen una oración en este día de la circuncisión, porque era una obra que tenían que hacer los padres de su hijo. Entonces pone una oración en la Virgen donde le pide a la Santísima Trinidad que le baste esas gotas de sangre para redimir el mundo, ya que tienen un valor infinito. Pero por supuesto, terminando esa oración de la Virgen ante la Santísima Trinidad, que se haga tu voluntad y no la mía. La voluntad de Dios era otra. La voluntad de Dios era mostrar el amor que tenía a los hombres, derramando hasta la última gota de su sangre. Nuestro Señor en los Evangelios se nos cuenta que derramó sangre en la circuncisión, en el huerto de los olivos, cuando dice que por su angustia se rompieron los vasos sanguíneos y sudó sangre, y después ya el derramamiento de sangre con la flagelación, el Via Crucis y últimamente la cruz con la lanzada del costado de nuestro Señor Jesucristo. Él es modelo a seguir, modelo a considerar, modelo de santidad, modelo acabado de todo esto. En esta ceremonia nuestro Señor Jesucristo practicó especialmente 4 grandes virtudes a tener en cuenta. Te las digo rápidamente porque acordémonos que si nuestra finalidad es ser santos, y porque tenemos que salvar nuestra alma, la santidad es nuestro Señor Jesucristo, tenemos que imitarlo a Él. Las 4
virtudes que nos propone nuestro Señor en esta ceremonia son estas: obediencia a la ley. Él estaba totalmente exento de esta ley de la circuncisión, porque precisamente esa ceremonia significaba de que era rescatado del pecado. Nuestro Señor era totalmente inmaculado, siendo Dios. La humildad, precisamente porque, acordémonos que nuestro Señor Jesucristo tenía pleno uso de conciencia desde el primer instante de su concepción, era Dios, es Dios. La humildad entonces de ser tenido por pecador, de ser tenido que ser circuncidado para quitar esa ceremonia significativa de apartar, de quitar el pecado de la vida de él. La paciencia, precisamente por este uso de razón. Y acá, al hablar de la paciencia, me gustaría tenerlo muy en cuenta. Es una virtud que parece fácil de dominar. El tema de la paciencia es lo que es la vida cotidiana, en el día a día, en el hora a hora. Es una de las virtudes que más que nada a los adultos nos cuesta muchísimo practicar. Especialmente en la convivencia somos seres sociales, nos toca vivir en sociedad, y la paciencia muchas veces es una virtud bien, pero bien difícil de practicar. Aquí consideremos a nuestro Señor ya practicando la virtud de la paciencia al someterse a esto, porque él sabía que le iba a producir mucho dolor. No era como un niño que uno llega a un médico, que le van a hacer una operación, le van a hacer algo, el chico ni se da cuenta, siente dolor, pero Jesucristo era plenamente consciente de las molestias de esta ceremonia, y especialmente la última virtud, la caridad para con el prójimo, porque aunque le producía dolor esta ceremonia a nuestro Señor, él ahí mismo volvió a ofrecer a su eterno Padre hasta la última gota de su sangre, sabiendo que era la santa voluntad de él. Y lo iba a cumplir, colgado de la cruz, atravesado por la lanzada. Me pide a mí, nuestro Señor Jesucristo, mi circuncisión espiritual, que ser circuncidado, o sea, ser cortado de todos los demasiados regalos que uno da a la carne, a las honras, a las comodidades, mortificar los vicios, las aficiones desordenadas. El comienzo de año es un muy lindo momento para renovar los buenos propósitos de las buenas obras y la práctica de las virtudes que debemos tener en el día a día. Es muy importante esto porque los hombres nos olvidamos. Leemos cosas hermosas, hacemos buenos propósitos, escuchamos un sermón, hacemos buenas oraciones. Yo no les digo que agreguen más. Yo sé que aquí en Tucumán son todos muy piadosos, se los ve muy piadosos, y la mayoría, tengo entendido, reza el rosario completo, o sea, los 3. Entonces, yo lo que les propongo no es agregar más novenas o más devociones o más aquellos, sino ir perfeccionando cada vez más lo que ya estamos haciendo. Por ejemplo, el rosario, que es una devoción bellísima, porque junta la oración vocal, la oración mental en la meditación, y perfeccionando la meditación de los misterios, no solamente repetir totalmente distraído una de María tras otro, sino ir considerando los misterios, porque al ir meditando los misterios de nuestro Señor, voy conociendo a nuestro Señor y a Nuestra Señora, y entonces por lo tanto más fácil es imitarla. Nadie puede imitar lo que no conoce. Y con respecto al nombre de Jesús, mañana ya voy a decir la misa, no voy a tener oportunidad de decir ningún sermón, pero simplemente el valor del nombre de Jesús. Jesús significa Salvador, y realmente está aplicado plenamente a nuestro Señor Jesucristo, porque si no hubiera sido verdadero hombre, él no hubiera podido pagar la deuda de la humanidad para con Dios. Y si hubiera sido solamente Dios y no hombre, hubiera tenido que aplicar solamente la misericordia, nada de justicia en el perdón del pecado del hombre. Esto es muy bueno porque debemos valorar el nombre de Jesús en la ayuda para bien morir, que nos ponen en el ritual para que nosotros ayudemos al moribundo
Muchas veces hay muchas oraciones donde estamos repitiendo constantemente Jesús, el nombre de Jesús. Todo lo pedimos a través del nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Pero las últimas palabras de la recomendación del alma son estas tres: Jesús, Jesús, Jesús. ¿Por qué? Porque tiene un peso enorme, un enorme valor para defendernos contra las tentaciones del demonio, para rechazar al demonio en sus tentaciones, rechazar nuestra flaqueza y tener a flor de labios siempre el nombre de Jesús, aunque ni siquiera pronunciarlo vocalmente, pero sí interiormente. Es una cosa muy hermosa. Nos pasa un accidente que en lo automático nos salga el nombre de Jesús, porque así lo ha querido la Iglesia. Y lo último, cuando hablaba de la obediencia de la ley, quiero remarcar que es muy importante, porque yo creo que es como que el centro de todos los problemas que tenemos hoy en el ambiente católico tradicional, para llamarlo de alguna manera. La mayoría de los grupos o muchos sacerdotes no terminan de entender el tema de la obediencia a la ley, a la obediencia a la obligación, al magisterio de la Iglesia. Dios, nuestro Señor, puso su representante aquí en la tierra y tenemos entonces todo, porque realmente Pío XII, consideramos el último verdadero papa, no todos los del Concilio Vaticano II, con sus errores enormes, no podían ser un verdadero papa, pero tenemos el magisterio de Pío XII, vastísimo, en el sentido que muy persona muy preparada y además inspirada por Dios. Esa obediencia a la ley quiero que sea como el fruto de esta fiesta de la circuncisión de nuestro Señor, que como así nos fue dado nuestro Señor a través de María, nosotros recibamos eso también a través de nuestro Señor.